La sociedad uruguaya es la más armada de Latinoamérica y la quinta más armada del mundo, después de Estados Unidos, Yemen, Serbia y Montenegro. En Uruguay hay 1.200.000 armas. Si hacemos números y sacamos el promedio, da más de un arma por hogar. En realidad todo este tema, el asunto de la tenencia de armas en manos de civiles, volvió de alguna manera al debate nacional después de las declaraciones que hizo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y también el de Ganadería, Carlos Uriarte, y en definitiva ambos coincidieron en que la gente debe tener el derecho a armarse. Con el 10% del presupuesto de armas en el mundo se puede erradicar el hambre. Por lo menos esto lo sostienen las Naciones Unidas, pero a pesar de esto, los gobiernos cada vez más aumentan sus presupuestos militares y nosotros, los civiles, cada vez más compramos armas en el mercado legal o en el mercado negro. Por eso hoy, en la letra chica, armados hasta los dientes. La policía incauta más armas por año de las que se denuncian como robadas, según un estudio realizado por el Ministerio del Interior. Varios policías han sido blanco de atracos donde el objetivo es el arma de reglamento. Procesadas prisión a 2 propietarios de armerías por reiterados delitos de tráfico interno de armas. En la frontera la policía decomisó unas 40 armas, entre escopetas, pistolas y revólveres. En torno al asesinato de Felipe Cabral. La persona que aparecía como el principal sospechoso ha quedado en libertad. Esta persona fue formalizada hoy por un delito de tráfico interno de armas. Tenía en su poder varias armas dentro de su domicilio, la mayoría de las cuales nunca había sido declarada ni mucho menos registrada. ¿Seguís teniendo custodia policial? Sigo teniendo custodia de mi ángel de la guardia. Le digo a la gente que sacaste, ¿qué arma hacía? ¿Un 22? Sí, son un 22, es matagato. No, pero ¿qué pones esa cara? Si además de 22 hay 38. No me gustan las armas. Ah, y otro frutillita más. Y no me gusta. En Uruguay es legal que los civiles tengan armas y son cada vez más quienes deciden obtener el permiso para estar armados. Que estén documentadas, andamos en las 650, 700.000 armas. ¿Y en manos de civiles? La mayoría. Y se estima aproximadamente que hay otra tanda igual de armas que no están registradas, pero es una zona gris donde solamente son sospechas a partir de las estadísticas que se sacan de las armas que son decomisadas. Para comprar un arma se necesita hacer todo el trámite que corresponde con el Ministerio del Interior. Entonces nosotros le damos un folleto en el cual dice constancia de tramitación de certificado de antecedentes judiciales, ese es el certificado de buena conducta. Certificado de idoneidad del manejo de armas de fuego. También la psicóloga viene acá, el certificado de actitud psicofísica. El examen psicológico en alguno de los centros de tiro es un chiste. La prueba de tiro es otro chiste. Resulta que hoy cualquiera pasa el examen. ¿Por qué la sociedad tendría que estar armada? Yo quiero tener la opción de tener un arma. Entonces, la puedo tener. Hay gente que no quiere tener armas, no le gusta, que no las tenga. Tiene todo su legítimo derecho. Y yo, como quiero tener un arma para defenderme, porque entiendo que es un elemento válido para poder defenderme, que la tenga dentro de ciertas normas. Que el Estado me dé las normas y que me haga los controles necesarios. Obviamente hay situaciones en las cuales la defensa se impone y bueno, de alguna manera se configura esta legítima defensa, pero son los menos. Entonces las políticas públicas tienen que desarrollarse en base a regularidades, no a eventos aislados por ahí que alguna vez a una persona le sirvió para defenderse. Al sacar un arma, el que está atacándote reacciona con más violencia y más letalidad. La presencia de armas en escenarios de violencia de género es impresionante, en los accidentes con niños es impresionante, eleva las cuestiones vinculadas al tema de suicidio. Creo que tenemos que apuntar a reprimir, ahí sí, y yo diría ir a una lógica más prohibicionista de la tenencia de armas. Hay que desarmar a los delincuentes, ¿no? ¿Alguien se cree que una política de desarme va a desarmar a los delincuentes? Lo que hemos visto es que este desarme civil tiene consecuencias directas en el acceso a las armas que tienen las personas que cometen delito, ya que más de la mitad de los delitos cometidos con arma de fuego se realizan con armas que se obtuvieron tanto de robos o sustracciones a personas civiles, de hogares o también, por ejemplo, de destacamentos policiales y militares. ¿Usted está a favor o en contra del porte de armas? No, yo estoy a favor del porte regular de las armas. ¿Anda armado usted, no? No significa que no tenga y que no tire, pero no ando armado. ¿Tiró? Siempre tiro.
desde joven. Total apoyo. Con el ministro Larrañaga hemos trabajado para facilitar todo lo que se refiere a la tenencia también de armas, porque hasta ahora los trámites lo hacían prácticamente imposible, porque había que hacer una prueba de balística que prácticamente había que venir a Montevideo para hacerla. Entonces estamos tratando de evitar esos traslados que hacen a muchísima gente, hacían inviable estar en regla con la tenencia de armas. Desde que se aprobó la LUC a principios de julio, los policías y militares retirados pueden portar armas, se flexibilizó la legítima defensa y se aumentaron las penas para menores en delitos gravísimos. Y el artículo 115, que es el que tú planteas, María Noel, que es el que establece la extensión de ese derecho. Actualmente hay un decreto que establece que los militares durante los primeros 4 años de retiro tienen el derecho a portar armas. Es como el médico el estetoscopio. En un contexto donde las armas de fuego tienen la centralidad que tienen, en donde hemos visto episodios muy dramáticos vinculados con la suerte de muchos funcionarios policiales, la expansión de esto me parece que va a ser un aliciente también para los mercados negros y no van a venir buenas noticias. No hay una política pública con relación a la tenencia de armas por parte de civiles. No basta solo con legislar, sino que hay que también tener institucionalidad adecuada para poder llevar adelante los procesos. Y lo otro es que el 40% de las armas que son adquiridas en el mercado legal terminan luego en los mercados ilegales. Entonces, es crucial disminuir el volumen de armas de fuego en la sociedad uruguaya. Seis minutos pasan de las 9 de la noche, le damos la bienvenida a La Letra Chica. Hoy sin Ricardo, hoy tenía un compromiso el profe, así que vamos a estar con Analía llevando adelante La Letra Chica. Y estamos con invitados. Recibimos a la licenciada en Sociología Valentina Torre, docente e investigadora integrante del equipo de Sociología Urbana de la UDELAR. Bienvenida, Valentina. Gracias. Bienvenida. Y al doctor en Ciencias Sociales, Gabriel Tenenbaum, investigador y docente de la Universidad de la República. Lo decía, bienvenido Gabriel, muchas gracias. Lo decíamos recién en el tape, es interesante saber que no hay datos oficiales sobre cuántas armas en realidad tenemos en el país. Sí tenemos la cifra de los que están legalmente registrados, que son unos 605.000. Pero se presume que en total tenemos 1.200.000 armas en nuestro país. También decía en el arranque del programa, y según los datos de la organización suiza Small Arms Survey, Uruguay junto con Canadá, el quinto país a nivel mundial en tenencia de armas. Estamos hablando de unas 37 y pico de armas por cada 100 habitantes, lo que hace una cifra altísima y nos hace estar primeros en toda Latinoamérica. Y vamos a arrancar con algunas preguntas para los dos. Seguramente no aparecen los titulares, pero bueno, la discusión sobre el porte, la tenencia de armas en Uruguay está sobre la mesa. En este momento hay 2 ministros que están impulsándola de alguna manera. ¿Y qué deberíamos tener en cuenta desde el punto de vista de las ciencias sociales como sociedad para plantearnos esta discusión directamente? ¿Y cuánto ganamos o perdemos como sociedad si nos armamos pensando en seguridad? Bien. Bueno, es un tema multidimensional, complejo, como la realidad social lo es. Entonces, recibe varias lecturas en todo este tema. Desde una lectura económica no podemos perder de vista que el arma de fuego es una mercancía y como mercancía se transa en un mercado. Hay grandes intereses desde el punto de vista de las fábricas, de las industrias de armamento que nos rodean al Uruguay, y asimismo hay grandes demandantes de armas como coleccionistas, cazadores y usuarios de a pie, de alguna manera, ¿no? Ese va por un lado, desde el punto de vista del mercado legal. Sin embargo, tenemos un mercado ilegal también de armas de fuego y es uno de los principales negocios del crimen organizado el tráfico de armas de fuego. Estos dos mercados, el ilegal y el legal, en realidad no son burbujas separadas y aisladas. Hay una comunicación. Hasta donde yo sé, no hay una fábrica o una industria de armas de fuego ilegal. Son legales y, sin embargo, las armas llegan al terreno ilegal y no reciben un registro. Bueno, igual estamos hablando que en Uruguay no se producen ni armas ni municiones. O sea, no tenemos nada. Viene de algún lado por importaciones supuestamente legales, ¿no? Argentina y Brasil concentran muchas de estas. Tienen grandes fábricas, Chile también. De hecho, no sé si recuerdan, pero en la época menemista, una fábrica argentina que le exportaba arma de fuego a Croacia y a Ecuador, países embargados porque estaban en conflicto, se portaba armas y fue de alguna manera incendiada y no se pudo comprobar si realmente las armas salían de ahí.
Eso es una lectura, pero también hay lecturas que tienen que ver con el poder, lecturas de género, que tienen mucho que ver con esto cuando hablamos de la tenencia de armas y por qué nos armamos en el país. ¿Valentina? Sí, yo creo que está bueno destacar cuando en el sur en 2013 empezamos a construir el observatorio para, bueno, con el objetivo de conocer más, mejorar la información. Sabemos ya que es difícil el acceso a la información sobre armas de fuego. Queríamos, uno de los objetivos principales era, bueno, saber también el impacto que tienen las armas de fuego en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Entonces teníamos como algunas dimensiones y creo que en ese sentido, bueno, lo que veíamos era como la participación de las armas de fuego con esta relación que siempre que se tiene como más capaz dentro del sentido común con respecto a la defensa, ¿no? Bueno, eso no es tan así, o los datos por lo menos que se acercan a poder decirnos algo sobre esto no representarían tanto esta idea, sino más que se acercan a cómo, por ejemplo, a exponenciar la resolución de conflictos de formas mucho más extremas y violentas, ¿no? Entonces tenemos lo que es, para dar algunos ejemplos, que es violencia intrafamiliar o doméstica o de género, lo que tiene que ver con la resolución de conflictos hasta en el tránsito, accidentes, lo que tiene que ver con, por ejemplo, el encuentro de armas de fuego en los hogares por parte de niños o niñas y adolescentes. O sea, genera todo además un impacto en la vida cotidiana que creo que debemos dimensionar e intentar construir esos datos o llegar a los mismos para, bueno, dimensionar cuál es el real problema además de las armas de fuego, además de lo que decía Gabriel y algunos otros datos que se conocen más. Ahora, a mí una de las cosas que me impactó viendo los números como se presentan, o sea, estamos después de Estados Unidos, Yemen, Montenegro y Serbia, países que los hemos visto en las noticias con conflictos armados, con sociedades. Guerras. Bueno, Estados Unidos y las armas es una relación, Susana Mangana en un rato va a estar charlando con nosotros, es una relación muy antigua, es la segunda enmienda a la Constitución que ellos tienen, o sea, lo tienen muy arraigado, pero uno no veía a Uruguay como un país tan armado, por lo menos en la percepción que creo que la gente tiene en su casa. Yo no imaginé estar en un 5º puesto a nivel mundial. Era un ranking que realmente no lo esperaba. Pero ¿es algo coherente esto de que al sentir inseguridad las personas se armen? Sí, y es paradójico, porque a medida que las personas van a buscar más seguridad, el miedo aumenta. Se retroalimenta una y otra variable. No es que por más seguridad compro un arma, pongo rejas, pongo cerco eléctrico, voy a sentirme más seguro. Lo estás haciendo porque sentís miedo y cada vez eso se transforma en un crecimiento que no termina más. Es como exponencial hacia el infinito. No va por ese lado. De hecho, un poco trayendo a colación, ya que sacás el tema de cómo se construye el dato del número de armas que tenemos, ahí hay que tener muchos recaudos, porque es un dato al que llegamos con indicadores que nosotros conocemos como indicadores proxy. No es exactamente, nos manejamos con ese dato. Hay toda una construcción detrás para llegar a ese dato estadístico. A veces nos muestran un porcentaje y pensamos que ese porcentaje es objetivo, neutral, ¿no? Mágico, y no es así. Detrás de todo eso hay un montón de decisiones que tomamos para llegar a un valor más o menos que refleje la realidad. Entonces, eso está de por medio en el sentido de que en el país hay un arma cada 3 uruguayos. Más o menos tenemos registradas 600.000 armas. Y acá va, ¿por qué nosotros en el Uruguay quizás tenemos tantas armas? Bueno, va porque es una mercancía que no queda obsoleta fácilmente, se acumula. Como muchas mercancías se van acumulando en el tiempo. Se hereda. Mi abuelo me dejó un revólver, mi padre tenía 2 rifles. Tal cual, que eso, no hay registro, no hay forma de hacer la trazabilidad de todo eso, se pierde. Y de hecho, una vez que como salía en el tape inicial, se calcula que a partir de los decomisos que hace la policía de armas de fuego, más o menos en los últimos años, ese decomiso se da cuenta de que entre el 40 y el 50% de las armas decomisadas no tienen registro. Entonces ahí tú dices, bueno, el doble entonces de esas 600.000 es que llegamos a más o menos la cifra de 1.200.000 armas, que no se distribuye de manera homogénea, ¿no?, en toda la sociedad. Hay grandes concentraciones de armas, de coleccionistas, de cazadores. Bien. Valentina, tú formaste parte de este grupo académico, recién lo mencionaste muy al pasar, que elaboró en realidad el último informe que se tiene en el país sobre este tema, que si bien es de 2015, es lo más actual que tenemos. Justamente se llama Menos armas, más seguridad, aportes para la comprensión de la problemática de las armas de fuego en el Uruguay. A ver, uno de los objetivos centrales de este proyecto era sin duda tratar de instalar en el Uruguay la necesidad de empezar a pensar por lo menos en políticas públicas que estén orientadas a el control de armas y también al desarme civil
con este objetivo de que se consagre de alguna manera el cambio de paradigma Sí. que tenemos en relación a la seguridad y a la convivencia ciudadana. Ahora, ¿qué podemos destacar de este informe, que más allá que es del 2015, con el mundo actual para compartir? Con el mundo actual. No, de la actualidad me refiero, sacándolo de 2015 y trayéndolo a estos años. Bueno, no, creo que en el país no hubo más investigaciones al respecto. Lo que sirve, me parece, el trabajo que hemos hecho es, sistematizar de alguna manera y ordenar y centralizar los datos que se tienen, pero como decía Gabriel, hay muchas lecturas que todavía hacen falta conocer mejor. Yo creo que en ese sentido lo que nos dicen los datos es que, el facilitar el acceso a las armas de fuego no contribuyen a una mayor seguridad. Que es lo que puede creer la mayoría de las Exacto, personas, ¿no? pero tampoco, restringirlas y totalmente prohibir el acceso a las armas de fuego tampoco. Ya hemos aprendido de todas esas experiencias en otras problemáticas también, como la guerra contra las drogas o, podemos mencionar un sinfín de situaciones. Entonces, creo que sobre todo desde el sur, también como movimiento y con respecto a esta temática y también a otras de seguridad y demás, se cree en eso, que lo importante es generar un mecanismo de control, ¿no? Que es como ciertamente pasa en varios fenómenos y en otras situaciones que no se cuestionan tanto, digo yo, que tienen que ver con, vamos a poder hacer un monitoreo, una evaluación con respecto a los distintos mercados, el ilegal y el ilegal, pero también lo que sucede en las armas dentro del Estado, ¿no? Que es como, qué pasa en el arsenal cuando las armas están ahí, qué ocurre, cuál es el registro que se puede hacer con los sistemas que tenemos hoy tecnológicos y demás. Claro, crear un podríamos sistema de mejorar. control con más Exacto. garantías de lo que hay ahora, Sí. ¿no? Que es casi... Y yo creo que también lo que tiene que ver con el control, de que, si estamos permitiendo que una persona tenga un arma, también nos tenemos que asegurar que pase por instancias sumamente rigurosas que habiliten. Hoy sabemos que, existe lo que es el TATA, de la habilitación y demás, pero hay mucho debate acerca de eso, ¿no? De cómo se generan esos trámites, qué tan fácil o complejo es. Detrás de cámara, Claro, yo lo vi a Uriarte diciendo que eran demasiadas exigencias, que estábamos, me están trancando la ciudadanía, el acceso a las armas, y me gustaría, no sé si están al tanto ustedes, de saber, yo me quiero ir a comprar un arma. Hoy me levanté y se me ocurrió, tuve, sensación de inseguridad y me quiero ir a comprar un arma. Primero, sé que anduve mirando precios, eso voy a ser honesto, más o menos con $300 uno se compra un arma de un calibre alto, no un matagato como tenía el señor en el TEC, como tenía su vía. Soy un frutillita, debo admitir, pero me quiero comprar un arma, un calibre 38, andaban $280. Yo tengo el dinero, ¿cómo voy a una armería? ¿Qué me piden en la armería? ¿Saben? Bueno, si tenés el dinero creo que va a ser muy fácil. Te van a pedir el registro, vas a tener que registrar la tenencia, vas a tener que tener certificado psicológico, vas a tener que hacer un curso que te lo da, por ejemplo, si vas a un gestor, que puede ser una misma casa que comercializa armas, te va a gestionar el curso. Como cuando empadrono la moto, sí, digamos una cosa así. Ellos me hacen los trámites. Creo que hasta es más fácil sacar un arma que salir a manejar. Bueno, pero el test psicológico supongo que ahí sí hay un parate porque, si no estoy apto para portar un arma, no me la van a dar. Eso queda en los profesionales. Bien. Es para pero debatir. Tampoco hay un monitoreo de esos profesionales. Tengo entendido que no. Ni el profesional queda vinculado a lo que firmó, al consentimiento que firmó. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, la persona que fue habilitada se encuentra en una circunstancia y comete un homicidio? ¿Qué sucede con quien lo habilitó? ¿No? Exacto. Nunca no se rastrea. No hay un monitoreo. No hay agua por todos lados. No, y además no hay un protocolo que defina criterios claros acerca de cuáles son las preguntas que debemos hacerle a una persona para saber si está habilitada. O sea, más allá que son psicólogos y profesionales los que llevan adelante ese test, primero, además tampoco está definida la cantidad de sesiones. Sabemos que hay casos de que se le da esa habilitación, digamos, con una sesión o dos. Supongo que la mayoría de los profesionales tienen un mayor cantidad de sesiones, pero digo, no hay un protocolo, no hay un consenso universal en este sentido tampoco. En nuestro país no lo hay. Entonces, también ahí es donde tendría que ir esta parte más también de control y monitoreo. Gabriel, desde 2008 a 2015 hubo la venta de armas legales en nuestro país, tuvo un crecimiento exponencial, pasó de unas 7.000 armas a 17.300, o sea, es un salto cuantitativo. Después se da una baja en el mercado legal, por lo menos, que no incluye obviamente el mercado negro. ¿Y cómo debemos manejar nosotros como sociedad esta especie de
mercado del miedo, teniendo en cuenta la participación de armas de fuego en los homicidios, se viene incrementando en los últimos años. Sí. Nosotros como sociedad reaccionamos ante ciertos estímulos y nos lleva a conseguir armas, a armarnos. Sí. Llama la atención que no sintamos más miedo, ¿no? Estar en una sociedad tan armada. Rodeado de gente armada. Rodeada de gente armada. Llama la atención. Llama la atención que también nuestros líderes y responsables políticos de gestionar la sociedad tampoco llamen a moderarse en general. Que lo inciten. Sí, de hecho, en los últimos meses hemos tenido varias frases de gran impacto simbólico que de alguna manera tienden como a respaldar, digamos, el incremento de la violencia en general, ¿no? Desde la sanata del gatillo fácil de Larrañaga hasta se terminó el recreo de Manini y podemos seguir con el derrotero de grandes frases que no son frases que quedan en la nada, sino que calan hondo en muchas personas, para bien o para mal. Y esto no va en desmedro de entender que sí hay un incremento en la sociedad uruguaya de la criminalidad en términos generales. Ahora, de ahí a pensar de que enfrentando esta criminalidad con mayor violencia, categorizando a determinadas personas como enemigos de la sociedad, vamos a generar de alguna manera un lugar con mayor tranquilidad y de paz, los diagnósticos están muy errados. Hay grandes demostraciones en toda la región, desde México, Honduras, Guatemala o más cerca en Brasil, donde eso es una flagrante equivocación. Y sin embargo, tenemos grandes saberes y personas que ocupan cargos de poder muy importantes que persiguen esos lineamientos. Bueno, pero ahí yo te voy a decir algo que lo dicen en las redes y lo tomo como sos un amigo de la delincuencia. Porque vos estás, y claro, yo quiero tener la misma posibilidad de defenderme que un delincuente. No puede ser que los delincuentes estoy en desventaja. Ellos tienen armas, yo no tengo. Mi solución es conseguirme un arma para estar parejo, por lo menos. Para decir, bueno, si entra un tipo a mi casa y le voy a pegar un tiro. Ese es el discurso del otro lado. O sea, nos quieren de alguna manera igualar a los delincuentes. O sea, estamos en cero, cada uno con su arma y bueno, y que gane el mejor, supongo. Sí, más allá que eso no conduce a ningún lado, porque probablemente si tú levantas el arma que te compraste te van a matar primero. Más allá de eso, es interesante lo que decís desde el punto de vista con una lectura de género. Fíjate todo lo que dijiste. Todo lo que dijiste tiene que ver con una relación que podemos conocer como la típica masculinidad hegemónica que se cree valiente, que es arriesgado, que es capaz de dominar al otro, que es capaz de someter al otro. Todas esas creencias, pero son creencias realmente que sobre todo los varones lo tenemos internalizado. Somos la mayoría de las personas que mueren por arma de fuego y en general los homicidios en sí son varones y son varones que los matan. Y donde entra este factor sociocultural desde una lectura de género que tiene que ver con los valores de lo que significa ser un macho, de lo que significa ser un hombre, ¿no? Y que tiene que ver con muchas de las cosas del discurso de este relato que vos recreaste. Y que tiene que ver, si tú te das cuenta, esto tiene que ver con un aspecto más profundo de vamos a regular las armas de fuego y en ese sentido vamos a disminuir la cantidad. No solo eso, tiene que ver con nuestra propia cultura. Cómo concebimos nuestras relaciones de poder, con lo que significa un arma de fuego, sobre todo en manos de un varón, en una estructura de poder. O sea, son cosas realmente muy, muy de lleno, ¿no? Y por supuesto, creo que no hay interés de ir a fondo en estas cosas que tienen que ver más con aspectos culturales, sociales, donde seguramente se necesitan muchos recursos, ¿no? Si pensamos rápidamente y redondeo en todo lo que fue la campaña contra el tabaquismo que hizo el gobierno del Frente Amplio, que no fue un prohibicionismo, pero claramente hubo todo un programa de sensibilización de lo que produce consumir tabaco, ¿no? Ahí podemos tener un ejemplo serio de lo que se podría hacer también trasladado a este tema. Cuando los invitamos, le dijimos que este programa no se trataba de las armas en sí, sino con aspectos y procesos sociológicos que tienen que ver con la tenencia de armas. Y más allá del debate sobre el mercado negro, cómo llegamos a las armas, la violencia con armas de fuego en Uruguay se mete en algo que es la violencia relacional, que se vincula directamente con lesiones o homicidios entre personas que se conocen, autoeliminación, suicidio, personas con las que yo ya tengo una relación, padre, hijo, pareja, expareja. Y nos pasó algo raro. Si bien es un problema de alta gravedad social, básicamente no encontramos
estudios académicos, teóricos, que traten esta problemática. Y viene aumentando exponencialmente en nuestro país. ¿Qué opinan de esto? De que falte... Y bueno, datos. ¿por qué no nos metemos con este tema? Y yo creo que porque quizás un poco lo que decía Gabriel, ¿no? Representa un tema, más allá que parezca puntual el arma de fuego, representa, bueno, muchísimos aspectos de nuestra sociedad, lo cultural, esto que hablaba él, tenemos uno de los artículos que es definido con respecto a la violencia, ¿no? de las armas de fuego basadas en género, ¿no? y el impacto que tiene diferencial las armas de fuego en varones y mujeres. Obviamente la participación es mayor de varones, o sea, sabemos que están más involucrados, pero que también las consecuencias o los riesgos que implica a la hora de tener un arma de fuego en un hogar cuando hay una mujer es mucho mayor y también lo que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Lo que significa que haya un arma de fuego. Amnistía Internacional largaba un dato como, por ejemplo, que haya un arma de fuego en el hogar aumenta la posibilidad de muerte de un integrante en un 41%. Eso es como muchísimo. Entonces, nada, yo creo que sí que es necesario seguir construyendo en este sentido. No tengo una respuesta respecto a por quizás de que tendría que haber mayor acumulación académica. Yo creo que hay bastante, o sea, también internacional que sirve para pensar, para hacernos nuevas preguntas. Esta investigación obviamente lo hicimos en el 2013 y 2014. Creo que hoy estaría bueno poder actualizar mucha de esta información. También obviamente siempre creo que la investigación, o sea, obviamente sirve en la construcción también de insumos para generar cambios, sobre todo en lo que tiene que ver con la política pública, porque creo que en leyes también estamos muy bien. Hoy hablábamos, ¿no? Que bueno, el registro de armas, por ejemplo, nosotros somos del 43, que somos los pioneros en América Latina en eso, como que hay cuestiones de sistematización o cosas así que podemos verlas como positivas, pero bueno, primero está bueno evaluarlas, monitorearlas. Creo que es importante ver, bueno, si realmente funcionan, qué tipo de datos nos están construyendo, qué información nos puede dar y qué preguntas nuevas nos podemos hacer, porque este fenómeno está tan involucrado, digo, en lo cultural, en lo social, que me parece que también nos genera eso, nuevas preguntas. Y yo creo que nada, que hay equipos, sobre todo en sociales o de lo que más conocemos nosotros, pero que están de última haciéndose nuevas preguntas para aportar. Gabriel, vos escribiste el año pasado una columna de opinión en Brecha titulada ¿Dónde está la causa de todos los problemas de la criminalidad nacional? Y analizabas un poco este cambio que hubo entre el año 2015 y 2019 sobre el tema de marcar al adolescente que tiene conflictos con la ley como el eje del mal de la delincuencia, ¿no? Y el tema de las armas en manos de adolescentes, que tiene cantidad de lecturas que la atraviesan para hacer en nuestro país, porque toca a aquellos que tienen conflictos con la ley, claro que sí, y también a, como recién mencionaba Diego, eventualmente gente que tenga tendencia también al suicidio. De hecho, el Sindicato Médico del Uruguay siguió mucho este tema y denunció últimamente que hubo un crecimiento en la última década, o sea, desde los 90 más o menos hasta ahora, en ambas problemáticas, tanto en niños y en adolescentes. ¿Cómo ven ustedes este tema particular? El de los suicidios. El uso de armas en los adolescentes mismos, ¿no? Bueno, en términos estadísticos es ínfimo. No tengo el dato ahora para dártelo, pero es ínfimo. El número de adolescentes que comete infracciones a la ley es ínfimo en comparación con los adultos. De hecho, llama poderosamente la atención que en los últimos años tenemos en los centros privativos de libertad para adolescentes el menor número de adolescentes internados y sin embargo, con la ley de urgente consideración se duplicaron las penas para los adolescentes. Se duplicaron las penas mínimas, se pasó de 1 año a 2 años, ya se había subido en el 2013 a 1 año para los delitos graves y se duplicó de 5 a 10 años. Cuando estamos en el mejor momento de lo que podemos llamar el comportamiento delictivo adolescente. Entonces, yo creo que yo hice un rastreo también de cuántos estímulos hubo en el Parlamento desde la salida de la dictadura hasta la actualidad sobre intentos de cambio para la edad de imputabilidad. Veías que hay alrededor de entre 12 o 13 intentos, proyectos de ley, además de plebiscitos que se intentaron, bueno, uno solo, pero proyectos de ley que intentaron cambiar la edad de imputabilidad como si los adolescentes fueran el gran problema nacional que tenemos en materia de inseguridad. Es un diagnóstico totalmente errado. Yo no entiendo en qué se basan para dar cuenta de eso. Distinto es pensar
en qué cohorte, en qué grupo etario se concentra la criminalidad. Ahí nos lleva a pensar en los jóvenes en grandes extensiones, entendido como personas que van hasta los 29 años y un poquito más. Hay estudios que tienen que ver con lo que se llama la curva de la edad del delito, que nos dicen de que las primeras incursiones en el delito capturado por el sistema, porque hay muchas desviaciones sociales que no son detectadas por el sistema. Cualquiera de nosotros aquí capaz cometió alguna desviación que no fue detectada por el sistema, o fue detectada, pero le mandaron a hablar con su mamá o con su papá y no lo llevaron a la comisaría, no lo llevaron por el judicial. Pero en fin, todo lo que sucede cuando es detectado, de alguna manera, o sea, termina no siendo explicativo de la criminalidad que tenemos. Yo no lo comprendo, no sé dónde vienen esos diagnósticos que apuntalan hacia los adolescentes. Distinto es, como decía, pensar en los jóvenes. Porque sí, porque hay varias condicionantes donde sí, en la población joven tiene que ver con muchos factores, como factores de transición a la adultez, lo que significa transitar hacia la adultez, lo que significa el acceso al trabajo, lo que significa la estructura de oportunidades laborales en general. Bueno, hay muchos elementos a entender ahí que tienen que ver con qué es ser joven en estos momentos y que es más extendido y que de alguna manera captura a la mayor parte de la población que comete infracciones. Pero que los adolescentes no tienen nada que ver acá. Son dos temas muy distintos. Ahora, para terminar, y una pregunta para los dos y una autocrítica de nuestra parte, ¿cómo manejamos los medios? El tema de las armas, la tenencia de armas, lo hemos hecho bien en estos años, hemos fomentado de alguna manera en base a la sensación de inseguridad que podemos transmitir a través de una pantalla, de una radio, de un diario. ¿Cuál es el rol que juegan los medios masivos de comunicación en la sensación que le puede quedar a la gente de que necesito conseguirme un arma para sentirme más seguro? ¿Y cuál es el rol que deberían jugar en todo caso también, no? Sí. Bueno, denle tranquilo que aguantamos. Aguantamos. No tengo datos que me ayuden en este momento a no, poder pero por lo contestarte menos tu pregunta, desde el punto de vista entiendo, perciben, ¿no? Entiendo. Creo que sí, obviamente los medios de comunicación son un actor fundamental en la transmisión de mensajes, pero también a la hora de verlos o analizarlos, bueno, reproducen también aquellas cosas, como hablábamos hoy, culturales y hegemónicas, que bueno, que son ideas que se instalan y que muchas veces no podemos esperar que los medios de comunicación, o sea, son personas también como todos y comparten en la sociedad, y bueno, que sea natural que se reproduzcan algunas situaciones. Yo creo que, bueno, hay que hacer un esfuerzo en esto, en generar instancias de diálogo, de ver si en estas problemáticas, por ejemplo, hay evidencia empírica que nos pueda ayudar, o hay reflexión teórica, o hay experiencias en otros lugares, que, bueno, en ese sentido, el rol de los medios de comunicación es importante, abrir las puertas a poder escuchar esas voces y pretender en ese sentido cuestionar y hacer nuevas preguntas. Yo creo que, no sé si supongo que sí, que han mejorado en ese sentido de los medios de comunicación, bueno, por lo menos tener mayor pluralidad de las cosas que se hablan, pero no es un tema que estudie, que me pueda decirte que hacerte una evaluación. Pero... Gabriel. Bueno, sí, yo concuerdo con Valentina. Hay de todo, a ver, es difícil categorizar a todos por igual. Sí, obviamente estos temas merecen mucha responsabilidad al momento de comunicar. La comunicación dispara sentidos en los consumidores de este programa o de otros programas, de la prensa escrita, en fin, dispara sentidos y hay que tener un sentido de responsabilidad con lo que transmitimos. También las personas que consumen tienen que saber qué están consumiendo, qué tipo de información están consumiendo. Y después hay un terreno que yo creo que hay un terreno que es medio incontrolable y que tiene que ver con cómo las personas reciben la información y cómo la procesan, que eso tiene que ver con la biografía de las personas, con los condicionamientos estructurales que tienen las personas, y eso no lo pueden controlar los medios de comunicación. Puedas tener su parte en esto, pero no todo se puede controlar. A las personas también hay que ayudar y conducirlas y orientarlas hacia una educación responsable cuando consume determinada información. Por ejemplo, si un adolescente con un arma de fuego cometió un asesinato, de ahí se disparan muchos sentidos y hasta se puede disparar el sentido, no todos los adolescentes cometen asesinato o el problema de la criminalidad nacional son los adolescentes. Esos son pasajes a una velocidad fenomenal que son incontrolables y que están en el propio proceso que hacen las personas. De ahí que
sobre todo yo insisto en que los responsables, sobre todo políticos, que tienen que ver con la gestión del control que tenemos en la sociedad, a veces, desde mi punto de vista, se dedican a gestionar los miedos y las ansiedades de la gente por fines que uno no entiende muy bien hacia dónde van, que no, a mi entender no son los fines de tratar de tener una sociedad más segura, ¿no? Muy bien, les agradecemos muchísimo a los dos Muy por habernos interesante. acompañado. En el próximo bloque vamos a estar en contacto con un español, con el doctor Ignacio Cano. Es un doctor en sociología, ahora está, en este momento está en África, por eso tuvimos que grabar la nota hoy temprano. Tenemos 5 horas de diferencia, así que tuvo la diferencia de charlar un rato con nosotros para abordar este tema y sobre todo cómo impacta a nivel de Latinoamérica. Todo esto después de la tanda. ...39 minutos pasan de las 9 de la noche... ...seguimos en La Letra Chica, estamos en vivo en TV Ciudad... ...y como les decíamos al comienzo del programa... ...la industria armamentística es la industria más poderosa del mundo... ...por eso estuvimos conversando con Ignacio Cano... ...que es doctor en sociología, es español... ...pero vive hace más de 20 años en Brasil... ...trabaja como docente en la Universidad del Estado de Río de Janeiro... ...donde coordina el Laboratorio de Análisis de la Violencia... Es un referente en estudios sobre violencia letal, homicidios básicamente. Prevención de la violencia, y seguridad. Trabajó en ACNUR, que es la agencia de la ONU para refugiados, y fue miembro de la Comisión de la Verdad en El Salvador. Si uno suma civiles y armas de fuego, esto parece mostrar una combinación explosiva, por lo menos en América Latina. Los civiles somos los mayores consumidores de armas. Del total de 875 millones de armas, más de 650 millones están en manos de civiles. Y por eso decimos hablar con Cano, y a pesar de que no es una de las regiones más armadas del mundo, el 75% de los homicidios en América Latina se producen con armas de fuego. Y la pregunta fue la siguiente: ¿a qué se deben estas altas tasas de letalidad y violencia? ¿Y por qué las armas de fuego representan un porcentaje tan alto en los homicidios? No hay un factor único que explique las altas tasas de letalidad y de violencia que hay en América Latina. Es una tendencia histórica y además mientras otros continentes han ido disminuyendo sus tasas de homicidio, América Latina en las últimas décadas las ha ido aumentando. Algunos de los ingredientes que contribuyen son una desigualdad social muy pronunciada, una difusión de las armas de fuego, una incapacidad del sistema de justicia criminal para procesar y condenar a los responsables, y una tradición también del uso de la violencia como mecanismo de control político. Entonces hay también una larga tradición latinoamericana de violencia política que también contribuye a alimentar todas estas dinámicas de violencia, ¿no? El área más crítica en los últimos años ha sido América Central. En un primer momento Honduras tenía la mayor tasa del mundo, después El Salvador. Los dos han experimentado una reducción, pero todavía hoy América Central tiene las tasas más elevadas. Después tenemos a Venezuela, aunque en Venezuela los datos oficiales o no existen o no son confiables, pero no hay duda de que también experimenta niveles muy elevados de violencia. Y después de Venezuela y América Central ya hay otros países con un nivel medio alto, digamos, de homicidio, como puede ser Brasil, Colombia, Jamaica, en fin, varios países de la región. Pero el foco más grave hoy está en América Central y en Venezuela. Algunos países latinoamericanos en estos últimos años han tomado políticas justamente contrarias a lo que es el desarme civil. Obviamente el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil es un claro ejemplo de esto, pero igual hay otros países en la región que empiezan a perfilar algunos cambios legislativos en este sentido y Uruguay podría entrar en esa lista. Entonces le preguntamos al español qué consecuencias puede traer estas políticas y qué ha pasado en esas partes del mundo cuando se instalan este tipo de discursos. Yo creo que estamos en una coyuntura muy delicada de crisis del Estado en general. El Estado está siendo cuestionado en muchas partes del mundo, el propio régimen democrático también, y hay una inseguridad muy grande en relación a la violencia y la criminalidad y en relación a muchas otras cosas que van a estar agravadas ahora con la pandemia.
Entonces la respuesta muchas veces de algunos grupos políticos del propio Estado es decir, el Estado no le puede proteger, entonces defiéndase usted como pueda. Compre un arma y defiéndase. Es una confesión de incapacidad del Estado de su obligación de proteger a sus ciudadanos, que es la primera obligación que tiene un Estado. Entonces vemos cómo progresivamente algunos estados, algunos proyectos políticos embarcan en esta dinámica de decirle a los ciudadanos, defiéndanse por su cuenta. Eso tiene que ver también con la crisis del Estado en otras esferas, como la sanitaria, etc. Pero claro, en el área de violencia tiene consecuencias muy drásticas. Cuando hay una amplia proliferación de armas de fuego, lo que encontramos en un primer momento son muertes en conflictos cotidianos que en circunstancias normales hubieran acabado en golpes, en alguna lesión, en la policía, pero sin mayores consecuencias a largo plazo. Cuando hay un arma, por ejemplo, las discusiones en el tráfico, hay un arma por medio, el riesgo de que haya un desenlace fatal se multiplica. En segundo lugar, tenemos accidentes con arma de fuego, tenemos suicidios con arma de fuego, que son muy comunes en Estados Unidos, por ejemplo, y tenemos también una entrada de esas armas, porque hay un mito, una mistificación de este proyecto político que defiende el armamento, que sería decir que hay armas de los ciudadanos de bien y armas de los criminales. Entonces lo que ellos proponen es, vamos a armar a los ciudadanos de bien y vamos a intentar desarmar a los criminales. Lo que pasa es que esta distinción es ficticia. Es decir, una vez que uno alimenta el mercado es muy flexible, muy poroso, y todos los estudios sobre armas muestran que la gran mayoría de las armas empezó su trayectoria con un arma legal. En algún momento o fue usada para cometer un crimen por alguien que la compró con otro propósito, como en el caso de los conflictos del cotidiano, o fue desviada, fue robada, hurtada, fue vendida, transferida. Entonces, como no se puede mantener esa separación entre armas de protección y armas de ofensa, digamos, lo que acaba ocurriendo cuando uno promueve la venta de armas es que toda la sociedad se irriga de armas y los criminales, o los presuntos criminales, tienen mucha más facilidad de acceder a estas armas, o bien porque las roban, o las hurtan, o se las venden, o bien simplemente porque el precio en el mercado cae. En la medida que el mercado se expande, el arma es más barata y uno empieza a ver que si había pequeños robos que se cometían con un cuchillo, con una navaja, algunos de esos robos empiezan a ser cometidos con armas de fuego. También le quisimos preguntar a Cano qué pasaba en América Latina, cómo podía llegar a afectarnos esta flexibilización para el acceso de armas. En América Latina la situación es dramática porque el porcentaje de homicidios que se comete con arma de fuego es muy elevado, es superior al 70%, y es más elevado que en otras partes del mundo. O sea que aquí tenemos muchas armas y las armas se usan con bastante frecuencia. Entonces, lo ideal en una sociedad segura es que las armas sean propiedad exclusiva de los cuerpos de seguridad del Estado y ocasionalmente de alguna persona que pretende cometer crímenes. Eso también facilita la fiscalización, porque si las policías saben que las armas están prohibidas con rarísimas excepciones, si encuentran un arma automáticamente eso es un delito, se puede perseguir y es más fácil fiscalizar. El momento en que las armas se distribuyen en la sociedad y hay permisos con diferentes características, permisos de posesión, de porte, ahí la fiscalización se torna mucho más complicada. Entonces, la difusión de armas en el fondo lo que va a alimentar es un aumento de la violencia letal y un aumento del acceso de los criminales a las armas. Y una de las consecuencias más dramáticas es que el impacto de estas medidas no es solo a corto plazo, sino es a medio y largo plazo, porque la vida útil de las armas en el mercado es muy larga. El arma puede durar en el mercado 5, 10, 15 años. Entonces, una vez que uno las distribuye, no las recupera. Y las experiencias en distintos países han mostrado que las tentativas posteriores de recuperar esas armas, de introducir programas de canje o de compra de armas por el Estado para intentar retirar armas, son iniciativas muy modestas y que no consiguen retirar del mercado la gran mayoría de las armas. Entonces, es una medida hasta cierto punto irreversible a corto y medio plazo, que cuando se toma tendrá consecuencias negativas para toda la región. Los políticos que defienden la tenencia de armas argumentan que las personas tienen el derecho a defenderse, pero ¿realmente la persona que compra un arma se puede defender?
¿Por qué se piensa que esa justificación es realmente el argumento válido cuando hay estudios de sobra, en realidad, que demuestran que el riesgo termina siendo incluso más peligroso para el propio usuario? En general es ganar las elecciones, ¿no? Entonces, si los políticos sienten que es una posición popular, tiene apoyo, evidentemente la van a reforzar. En Brasil tuvimos un referéndum en 2003 que perdimos y ganó la mayoría que pensó que no había que prohibir las armas en manos de los civiles. Entonces, evidentemente, no es solo una cuestión de los políticos, sino que hay un caldo de cultivo en la sociedad. En países como Estados Unidos hay una tradición armamentista muy clara. Estados Unidos se crea como un país de pioneros y la enmienda constitucional o el artículo constitucional que defiende que los ciudadanos tienen derecho a portar armas está pensado en realidad para defenderse contra el Estado. Es decir, como no había confianza en el Estado, los ciudadanos querían armarse para defenderse contra el Estado. Entonces, es una motivación política que con el tiempo se ha perdido en parte, pero que está, digamos, en la raíz cultural de la cultura política de Estados Unidos. En Brasil hay un fenómeno muy peligroso, que es que el gobierno Bolsonaro, el propio Bolsonaro, dijo públicamente en un consejo de ministros, cuya grabación tuvo que ser entregada en función de acusaciones contra el presidente, dijo que él quería distribuir armamentos para que las personas pudieran resistir a las órdenes de confinamiento que habían resultado de la pandemia. Es decir, estaba proponiendo que el arma iba a ser un instrumento político de resistencia de aquellos que no estuvieran de acuerdo con las orientaciones, las doctrinas o la ley en vigor. Entonces, cuando el tema deriva a la violencia política es todavía más peligroso porque puede resultar en explosiones de violencia, en conflictos políticos y en última instancia en una guerra civil. Pero las situaciones varían de país a país en función de qué tipo de percepción tienen en relación a las armas, si es una cosa más tradicional o más reciente, si hay caza en el país y un mundo rural amplio o si es un mundo eminentemente urbano en el que las escopetas, por ejemplo, no tienen cabida. Hay diferencias de país a país, pero básicamente los políticos están intentando buscar algún tipo de propuesta que tenga eco popular. Y como la gente se siente muy insegura y la gente está muy desesperada, pues es fácil decirle a la gente que la solución sería armarse, aunque la consecuencia probablemente va a ser más negativa para las propias personas que se arman. Hay estudios en Estados Unidos que muestran que de las personas que compraron un arma para defenderse, fue más probable que esa arma fuera usada contra ellos que ellos usaran esa arma contra un presunto atacante, agresor en legítima defensa. Y bueno, para no mencionar también los casos de suicidio y accidente por arma de fuego que cité antes. Entonces, la persona en el fondo se va a perjudicar, pero en un primer momento la propuesta es compre un arma y siéntese seguro. Después hay muchas explicaciones culturales de otro cariz. Por ejemplo, el arma es un símbolo fálico, es un símbolo de poder, es un símbolo que permite a la gente sentirse no solo protegida, sino poderosa en relación a terceros. La propuesta de decirle a la gente, miren, como no podemos protegerlo, ármese, es lo mismo que decirle a la gente, miren, no podemos darle atención sanitaria, entonces tómese lo que le dé la gana. Elija usted, automedíquese y tómese lo que le dé la gana, porque como no podemos mandarle un médico, no tenemos servicio médico, arréglese como pueda. Es una propuesta catastrófica, ¿no? Y sin embargo es una propuesta que vemos con relativa frecuencia en la región. Por último, con Caro quisimos hablar que, bueno, ¿qué le diría él a una persona que se está por comprar un arma? Si lo puede aconsejar de alguna manera. ¿Y cuáles son las políticas públicas que se pueden implementar para disminuir los riesgos en la tenencia de armas por parte de civiles? Yo animaría a esas personas que están pensando en comprarse un arma que leyeran las historias de personas que compraron un arma y que tuvieron un hijo que usó esa arma por accidente, que personas que compraron un arma y luego se vieron involucradas en una discusión, en un accidente de tráfico y acabaron usando el arma o usaron el arma contra ellas, que leyeran la cantidad de historias que hay sobre personas que tuvieron un desenlace trágico por usar un arma. Les diría también que cuando uno analiza los datos, por ejemplo, de policías que han sido muertos en varios países de la región, nosotros trabajamos con esos datos, muchos de los policías son muertos en asaltos, en robos, a los que los policías intentan resistir. Entonces, el policía es una persona entrenada, una persona muy habituada a trabajar con armas, y aún así, cuando es sorprendida en un asalto, en un robo, muchas veces no puede defenderse porque el agresor tiene superioridad y tiene la ventaja de la sorpresa. Entonces, si un policía, en muchos casos, acaba muriendo por intentar sacar un arma para defenderse,
¿qué no ocurrirá con los civiles que no son profesionales de la seguridad? Yo creo que es el mejor ejemplo de que armarse no es una buena medida. En cuanto a las medidas de prevención sobre la violencia, hay muchas en América Latina, de variedad muy amplia. Ha habido casos de éxito, como por ejemplo Bogotá o Sao Paulo, que han reducido de manera muy importante sus tasas de homicidio. Otras ciudades en Colombia también, El Salvador en los últimos tiempos, aunque es mucho más controvertido. En fin, hay muchas experiencias de naturaleza diversa que se pueden aplicar a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. Ninguna de ellas pasa por armar a la población. Y ahora, para recuperar esas armas que se han distribuido, como decía, las tentativas han sido modestas y con un resultado bastante limitado. Las iniciativas más interesantes han sido en países donde el arma está permitida, prohibir el porte de armas en espacios públicos, de manera que la persona tiene derecho legal a tener un arma, pero solo en su casa, y no puede llevarla a espacios públicos. Eso por sí, en los países en los que se experimentó, consiguió impulsar una reducción de la violencia. Le agradecemos mucho al doctor Ignacio Cano su participación en La Letra Chica y nosotros nos vamos muy rápido a una pausa para a la vuelta ya recibir a Susana Mangana, nuestra analista internacional, con quien vamos a comentar cuál es el universo de las armas a nivel global, que tiene mucha tela para cortar. Así que ya venimos. Historia breve de Estados Unidos de América. Hola, niños y niñas, ¿listos para empezar? Érase una vez en Europa unas personas llamadas peregrinos que tenían miedo de ser perseguidos. Y se embarcaron rumbo al nuevo mundo donde ya no volverían a pasar miedo nunca más. Estoy muy tranquilo, sí, me siento más seguro. Pero cuando llegaron a tierra los recibieron los salvajes y se volvieron a asustar. Y los mataron a todos. Se podría pensar que cargarse a toda una raza de gente los calmaría, pero no. Luego empezaron a sentir miedo unos de otros. ¡Ah, bruja! Y entonces quemaron brujas. En 1775 empezaron a matar a los británicos para poder liberarse. Y salió bien, pero siguieron sin sentirse seguros. Y aprobaron una segunda enmienda según la cual todos los hombres blancos podían conservar su arma. Amo mi rifle, amo mi rifle. Lo que nos lleva a la genial idea de la esclavitud. Veréis, por aquel entonces los blancos también tenían miedo a trabajar. Así que fueron a África, secuestraron a miles de negros y les trajeron a América a trabajar muy duro sin ganar nada. Y no digo sin ganar nada como cuando dices... Trabajo en Walmart y no gano nada. Quiero decir $0. Nada. ¡Cero! Hacerlo de esa manera convirtió a Estados Unidos en el país más rico del mundo. ¿Sirvió tener todo ese dinero para tranquilizar a los blancos? ¡Qué va! Aún tuvieron más miedo. Y eso porque tras 200 años de esclavitud la población negra superó a la blanca en muchas partes del sur. Ya os imaginaréis lo que vino después. Los esclavos empezaron a rebelarse y al viejo amo le cortaron la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso se pusieron a gritar: ¡Quiero vivir! ¡No me mates, oh gran hombre negro! En el momento crítico apareció Samuel Colt, quien en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra vez sin tener que volver a cargarla. Y todos los blancos del sur gritaron: ¡Hija! Pero ya era tarde. Poco después el norte ganó la guerra civil y los esclavos fueron libres. Sí, libres para cortarles la cabeza a todos los viejos amos. Entonces estos dijeron: ¡Vamos a morir! Los esclavos liberados no se vengaron. Solo querían vivir en paz. Pero los blancos no acabaron de creérselo y entonces fundaron el Ku Klux Klan. Y en 1871, el mismo año en el que el Klan se convirtió en una organización terrorista, también se fundó otro grupo, la Asociación Nacional del Rifle. Muy pronto los políticos aprobaron una de las primeras leyes sobre armas. Era ilegal que una persona negra poseyera un arma. Fue un gran año para América. El KKK y la ANR. Claro que no tenían nada que ver entre sí, solo fue una coincidencia. Un grupo apoyaba la posesión responsable de armas y el otro disparaba y linchaba a los negros. Y así siguieron las cosas hasta 1955, cuando una mujer negra infringió la ley negándose a viajar en la parte trasera de un autobús. Los blancos no podían creérselo. ¿Por qué no viaja detrás? ¿Qué está pasando? Y ahí se armó el gran follón. Todos los negros del país empezaron a reclamar sus derechos y a los blancos les entró el acojone total y gritaban: ¡Huid de aquí! ¡Huid de aquí! Y lo hicieron. Huyeron a las afueras donde todo era blanco, limpio y seguro. Compraron 250 millones de armas, pusieron cerrojos y alarmas en sus casas y barreras para entrar en sus barrios. Por fin estaban a salvo, protegidos y bien cobijados. Y todos vivieron felices y comieron perdices. Muy bien, esto que mirábamos estaba traído de Bowling for Columbine, la película de Michael Moore, que bueno, muestra la cruda realidad de
de la sociedad norteamericana, algo a lo que nos venimos acostumbrando, y bueno, y está con nosotros Susana Mangana, nuestra columnista. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, chicos? Para hablar un poco del mundo y de algo que lo tenemos de nombre, pero capaz que no sabemos bien lo que significa, que es la carrera armamentista. ¿Por qué nunca paró? ¿Ganó alguien la carrera armamentista? No, que va, todavía estamos muy enfrascados en ella y más allá de pandemias, más allá de crisis y recesiones económicas como la del 2008, esa carrera todavía continúa y se debe principalmente porque ha cambiado el mundo. Analía, Diego, ya no estamos en 1989 cuando sabíamos que había dos grandes potencias. Por un lado estaba Estados Unidos y el capitalismo, y teníamos la Unión Soviética y el sistema comunista, socialista, el este y el oeste. Eso terminó y lo que tenemos ahora es una fragmentación del poder internacional. Podemos hablar del mundo multipolar, y entonces a la rivalidad histórica entre Estados Unidos y Rusia se suma ahora el auge no solo militar, también demográfico de China, y por tanto hay una rivalidad y una desconfianza entre las grandes tres potencias que tenemos hoy en el mundo, que son justamente esas. Ahora, ellos reaccionan como reaccionamos nosotros. Ante el miedo se arman. Claro. Esa es la respuesta inmediata de una superpotencia. Claro, y ahí hay que entender que no siempre se arman porque quieren ir al conflicto bélico. De hecho, no es la política exterior de China, o no se basa en el intervencionismo militar, como sí ha sido el caso, por ejemplo, con Estados Unidos, o la expansión también, y ciertamente bastante brusca, bastante incluso yo diría agresiva, las veleidades expansionistas que muestra hoy día, por ejemplo, el presidente ruso Putin. Pero tenemos que entender que se arman sobre todo como método de disuasión, es para mostrar fortaleza, poderío militar, para estar en el podium de poder, y ahí tenemos al rey indiscutible que sigue siendo Estados Unidos. Ahora, no te metas conmigo porque yo tengo tantas cosas. Exactamente, y también tenemos que entender que esa es la razón por la que otros también se suman a esa carrera armamentista. Entonces, es el ejemplo a seguir por países como Arabia Saudí, que inexplicablemente es el comprador número 1 de las armas estadounidenses. Y el número 4 es Emiratos Árabes Unidos, que es un país chiquititito, una federación de 7 estados en el Golfo Pérsico, y así podríamos sumar a otros países como también, por ejemplo, un recién llegado al club de los países que tienen armas nucleares, como es Corea del Norte. Es decir, me voy a armar porque de esa manera te estoy dando un mensaje: no te metas conmigo, si quieres derribar a mi régimen, puedo emplear estas armas nucleares. Ahora, hay comentarle a la audiencia que fabricar armas es legal, de hecho son consideradas inaceptables dentro del marco de la ilegalidad, unas pocas como las bombas de racimo, las químicas, las biológicas, esa está claramente que sí, pero el resto, hasta incluidas las nucleares, es parte de una industria, el complejo militar industrial de los países poderosos. Y es ampliamente lucrativo, entiendo. Claro que sí, esto reporta pingües beneficios para los países. El baile de cifras es tan sideral que es increíble, ¿verdad? Entonces, por lo menos en Estados Unidos estamos hablando de cerca de los 650.000 millones de dólares. O sea, realmente son cifras que yo en mi cabeza no me da para comprender, pero ahí tenemos también a países como China, que es el quinto exportador a nivel mundial de armas. Y por supuesto Rusia, Francia, Alemania, pero también España, que ocupa en el ranking de exportadores de armamento a nivel mundial, está en el puesto 7, número 8. Es decir, para mi sorpresa también España se ha sumado a esta carrera armamentista, pero como proveedor de armas, sobre todo para países que están en conflicto, países como Arabia Saudí, como Turquía, como Emiratos Árabes Unidos, o por ejemplo países como Bahrein, que es una isla pequeñita en el estrecho de Hormuz. Todo esto está muy ligado también con el gran negocio que es la guerra, ¿no? Digo, claro. De la mano una cosa con la otra. La guerra, la reconstrucción después de la guerra, y ahí tenemos también el papel de los banqueros de la guerra, que son justamente aquellos que también, siendo privados incluso, no solo el Estado, participan de esta exportación de armas porque ayudan a financiar justamente a los fabricantes de armas. Eso te iba a decir, porque obviamente no corre la ética en estos negocios, o sea, va por otro carril, estamos hablando de mucho dinero, y claro, muchas veces los estados recurren a bancos. Bancos privados que financian conflictos, básicamente. Sí, lo que ocurre es que como hay un mundo globalizado y hay una transnacionalización del crimen organizado, también muchas veces no se hace rastreable toda la operativa financiera de actividades varias, entre ellas la de exportar las armas, que buena parte de ese dinero acaba desviándose, no sabemos para qué destinos. Muchas veces para países que están muy cuestionados justamente por
por la Unión Europea, por Estados Unidos, que dicen defender los derechos humanos, pero por ejemplo se violan sistemáticamente en Somalia, en Sudán, o por ejemplo por parte de Arabia Saudí, que está librando desde el 2015, hace 5 años, que está bombardeando y misericordiamente un país muy pobre como es Yemen en la península arábiga. Y allí, sin embargo, llegan las armas de la Unión Europea y, por ejemplo, España, que ha hecho o ha reportado beneficios muy importantes por ese complejo militar industrial, que también se beneficia de la compra de armamento de Arabia Saudí, de Turquía o del propio Egipto, que compran desde torpedos, misiles, bombas, munición a mi país. Yo me he quedado realmente azorada viendo el baile de cifras y realmente, como tú dices, no corre la ética porque lo que corre es el negocio, pero también dentro de casa se le exige, por ejemplo, al presidente Sánchez que le siga vendiendo armas a Arabia Saudí cada vez que hay una protesta o que alguna ONG, por ejemplo, intenta levantar una campaña en contra de la venta de armas de España, por ejemplo, a Arabia Saudí, argumentando que van a parar a la guerra de Yemen y que van a morir muchos civiles. Bueno, por otro lado, Arabia Saudí presiona que le retira la contratación de la construcción de fragatas en Navantia, en los astilleros de Cádiz, y claro, las familias que comen de ese dinero, de ese ingreso, dicen, no, tú tienes que seguir vendiendo, porque claro, es un negocio legal, justamente. Igual tiene toda una parte también, y comentábamos al principio del programa, con la ilegalidad y el crimen organizado, todo Sin eso duda. también va de la mano. Lo legal alimenta también a lo ilegal, Claro. y es un ida y vuelta. Por eso a mí, cuando me suelen convocar para hablar en congresos de prevención de lavado de activos, me hacen hablar de los vínculos o me piden que explique los vínculos entre organizaciones terroristas al estilo de Al-Qaeda o el autoproclamado Estado Islámico, por ejemplo en el Sahel, en esa franja que corta transversalmente África, por ejemplo Malí o Mauritania allí, o otros países de África donde también justamente el repunte de los conflictos bélicos en África es otro de los motivos por el que estamos inmersos en esta carrera armamentista. Hay que entender que estamos hablando de vínculos entre narcotraficantes, bandas criminales que necesitan de los mismos intermediarios que estos otros señores que están operando en una lógica de economía criminal. Entonces todos se necesitan. ¿Por qué? Porque la droga que va por el Atlántico hasta África, después los africanos, las bandas de terroristas supuestamente o de yihadistas que reciben dinero de los narcotraficantes latinoamericanos y también de Norteamérica, ¿por qué no?, hacen llegar esa droga luego a Europa, con lo cual se necesitan y se retroalimentan unos a los otros. Estamos en un mundo desquiciado, justamente se han borrado algunas fronteras, pero también hay lagunas legales por las que esos resquicios es por donde se cuelan luego aquellos malhechores que están al acecho para ver cómo pueden continuar con su operativa financiera. Y algunos bancos, obviamente, que participan del negocio de la exportación de armas, porque ayudan a financiar la propia producción de esas armas. ¿Y cuánto es inevitable hacer esta conclusión, que capaz que es un poco de prejuicio, pero cuántos atentados también vienen de esta parte del mundo que en realidad van de la mano con lo que, por ejemplo, la propia España le facilita? Pero sin lugar a dudas, ahí tenemos, por ejemplo, las operaciones de Francia, acompañadas también por tropas españolas que tenemos en el Sahel, que supuestamente están en Malí para evitar operaciones yihadistas, pero en realidad lo que están controlando es el pasaje de uranio de Níger para las fábricas y la industria francesa, y desde luego que no aprehenden ni a los supuestos yihadistas, que muchas veces ni lo son, es la falsa yihad que yo llamo, pero tampoco aprehenden los alijos de cocaína. O sea, realmente aquí cada uno va a cuidarse y proteger sus intereses. Y estamos viendo un momento además muy crítico donde hay una pérdida de ese multilateralismo que teníamos antes porque lo ha debilitado la actual administración norteamericana con un presidente como Donald Trump, que realmente no es un socio confiable porque ha bajado a Estados Unidos, ha cerrado la puerta a acuerdos y pactos internacionales de los cuales también participaba su país, y bueno, de esta manera lo que ha hecho es debilitar ese multilateralismo. Ahora, la última, Susana, a mí algo me llamó mucho la atención y uno podía decir, a ver, ¿quiénes se beneficiaron durante la pandemia del coronavirus? Y traemos el coronavirus a colación. Uno podía suponer las grandes farmacéuticas, los que vendían insumos médicos, pero los vendedores de armas también se beneficiaron. ¿Por qué? Claro que sí, pues justamente el doctor Cano, si recordáis, lo dijo muy claramente. Cuando el ciudadano, pero cuando algunas agrupaciones también entienden que el Estado no los puede proteger, recurren incluso al mercado negro de las armas. Pero que estamos existe. hablando de un virus, o sea, la gente no se va a defender a los tiros. Claro, no se defiende el virus, pero en realidad lo que pesa es la incertidumbre, la incógnita. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con mi región? Entonces tenemos a estados que están realmente distraídos y ocupados intentando resolver el problema
económico que se ha gestado en todos los países, también resolver el problema de salud o sanitario, de cómo dar cobertura a los más débiles en sus sociedades, y por tanto no hay inversión, por ejemplo, en educación, no hay inversión, por ejemplo, en salud en estos momentos, la necesaria para cubrir este foco, ¿verdad?, de atención, pero esto que hace que haya un clima de protesta social, y cada vez que hay protesta y sobre todo gente descontenta a nivel social, se vuelve a tomar las calles cada vez con más fuerza, lo hablábamos hace pocas semanas, Colombia, Chile, pero tantos otros países también aquí en la región. Entonces la gente siente que tiene que armarse porque no sabe por dónde le va a venir el siguiente palo, el siguiente ataque, y sobre todo porque los estados no están brindando esa protección. Amén de que hay otros países que están aprovechando justamente que las grandes potencias están ocupadas también en su propio juego geoestratégico para volver a hacer de las suyas, y ahí tenemos un repunte de la conflictividad en general en todo el mundo. Tenemos, por ejemplo, las amenazas de un Putin que cada vez se extiende más en su juego geopolítico. Por ejemplo, está presente en Libia, en el Magreb, que es un entorno que geográficamente no le es natural. Tenemos el repunte ahora del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, por ejemplo, el apoyo tácito de Putin a Lukashenko en Bielorrusia, ¿verdad? Y esto a expensas o en detrimento de la relación de Rusia con la Unión Europea, y Trump está ocupado en su propia carrera electoral hacia la nueva reelección del próximo 3 de noviembre. Todo y ahí conectado. tenemos todo conectado. Entonces, justamente esto hace que, la industria del armamento nunca cierra. Con virus y sin virus sigue proliferando. Bueno. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Y conversar Bueno, juntos. sean frutillitas, es lo que le decimos nosotros, no se armen, básicamente. Pero los esperamos mañana, porque mañana tenemos un modo viernes con 2 invitados de lujo. Van a estar Gabriela Iribarne y Edu Pitufo Lombarnos para acompañarnos en el modo viernes. Vamos a tener un humor de flujo, vamos a comentar los hechos más destacados de la semana con seriedad, con humor, con un poquito de todo. Así que los esperamos mañana. Hasta entonces.